Sí, sí, doctor, gracias. Ok, entonces yo les voy a hablar sobre las infecciones de las vías urinarias. No sé si puede. Permítame, se lo pongo en modo de presentación. Ok, creo que le puede dar. Permítame. ¿Será que quiera tomar el control? Es que en el dispositivo que estoy no le permite. Perfecto, yo le ayudo. Ok, gracias. Bueno, la siguiente diapositiva, pues prácticamente nos dice que una infección es aquella que, bueno, una infección de las vías urinarias se produce en cualquier parte del sistema urinario, ya sean los riñones, los uréteres o la vejiga y la uretra. Y pues depende de su localización anatómica. Esta puede ser infecciones, se pueden clasificar como infecciones urinarias altas, que sería la pielonefritis, que pues prácticamente este tipo de infecciones urinarias puede ya empezar o iniciar en la uretra o en la vejiga y ya va a subir hasta uno o ambos riñones. O igual de allá un poco más adelante en la exposición también te mencionaba que había una vía hematógena que empezaba sí empezaba en los riñones, mientras que las infecciones de las vías urinarias bajas incluyen lo que es la cistitis y la uretritis o también llamado cistouretritis. Y pues este tipo de infección pues afecta solo lo que es la mucosa vesical y ureteral. También te mencionaba que si tenías una infección de las vías urinarias sintomáticas, puede ser complicadas o no complicadas, y las complicadas se asocian mucho a aquellas, si tiene el paciente alteraciones anatómicas o funcionales del tracto digestivo, o si tiene enfermedades metabólicas como la diabetes o alguna condición de comorbilidad o fisiológica, y en ese caso estaban lo que es el embarazo. Y pueden ser no complicadas, y estas se presentan en lo que son los adolescentes o niños o adultos. Principalmente te decía que eran las mujeres sin ninguna manifestación sistémica ni con movilidades o algún factor de riesgo que podría empeorar la enfermedad, por llamar así. Siguiente. Te decía, bueno, que en cuanto a la etiología de las infecciones de las vías urinarias, te decía que alrededor del 95% de todas esas infecciones podrían ser causadas únicamente por un agente, siempre y cuando el paciente no sea invadido, es decir, que no use sonda o catéter urinario o tenga alguna alteración obstructiva grave. Sin embargo, aquellos pacientes que cuenten con catéteres urinarios, ya sea de permanencia corta, ellos pueden desarrollar una infección de las vías urinarias por más de un agente etiológico. Y hasta el 50% de los pacientes que tienen catéter, que suelen ser permanentes o de largo plazo, pueden igual ser producidos por más de un agente etiológico. En la tabla podemos ver prácticamente lo que todos los agentes infecciosos que podrían causar la enfermedad. El principal te mencionaba, y en la siguiente diapositiva te decía que la Escherichia coli es el principal agente infeccioso que causa las infecciones de las vías urinarias. Sin embargo, había otros que igual podrían ser causantes. Siguiente. Sí, déjenme comentar aquí un aspecto. Como se darán cuenta aquí en la tabla, a cualquier nivel de donde esté la infección de vías urinarias, Escherichia coli es el número 1. Sí, mucho más del 50% de las infecciones de vías urinarias son por Escherichia coli, porque Escherichia coli tiene una característica, ¿sí? La cepa uropatógena y tiene afinidad por el epitelio de la mucosa o de los tejidos urinarios. Esa es una de las razones.
La otra es que Escherichia coli es parte de la flora normal del colon y con suma frecuencia se pueden traslocar del colon hacia la vía urinaria o contaminar de afuera hacia adentro a través de contaminación de los genitales o materiales fecales. Eso es más común en las mujeres. Otra cosa que quiero decir es que del lado izquierdo tenemos la lista de las uretritis, donde está una serie de agentes infecciosos. Hacer notar que aquí no están las uretritis causadas por agentes de transmisión sexual, que entrarían también en el diagnóstico diferencial en el caso de las uretritis puras, o sea, que no tienen cistitis ni pielonefritis. Voy por la siguiente. Ahí, aquí la tiene. Silvia, Sí, adelante. sí. Te decía, como ya mencioné el doctor igual, que la Escherichia coli es por sí sola la causante de entre el 30 al 85% de todas las infecciones de las vías urinarias. Sin embargo, también se pueden presentar infecciones urinarias nosocomiales y pues prácticamente estos pacientes también tienen otros factores de riesgo que pueden predisponer a estas enfermedades, ya sea como el cateterismo vesical o el uso de antibióticos de amplio espectro, pero también está en la presencia de agentes etiológicos. Y te mencionaba que los principales eran la Klebsiella, la Pseudomonas, los Streptococcus coagulosa negativa, los Enterococcus o la Cándida. En cuanto al agente etiológico Streptococcus coagulosa negativa, te decía que era mucho más frecuente en mujeres jóvenes y principalmente si eran sexualmente activas, mientras que el adenovirus era causante de las cistitis hemorrágicas en las edades pediátricas. Y, en cuanto a la fisiopatogenia, te decía que todas las vías urinarias eran estériles, a excepción de lo que es la uretra. Y esto debido a que existían varios mecanismos que ayudaban a todo el tracto urinario a ser estéril. Entre ellos estaba lo que era el flujo unidireccional, que no exista ninguna obstrucción para la salida de la orina o el vaciamiento de la vejiga. También se debía a algunas características de la orina, a los cambios de osmolaridad, a las concentraciones elevadas de pH, a las concentraciones bajas de pH y elevadas de la urea, y a algunos mecanismos de antiadherencia, etc. Sin embargo, si esta infección bacteriana superaba estos mecanismos, ya se podía, pues producía ciertas alteraciones que iban a llevar ya a la enfermedad. Y te decía, como ya mencioné anteriormente, que había varias vías. Sin embargo, la vía más común de entrada para esto era lo que es la uretra, y se le conocía también como vía ascendente, infección ascendente, pero también podría alcanzar los agentes etiológicos o el tracto urinario por otras vías, y creo que era la vía hematógena. Y en la siguiente igual voy a explicar un poco más acerca de esto. Sí. Bueno, en cuanto a la vía ascendente, pues prácticamente en la porción inferior de la uretra se van a encontrar lo que son las bacterias, y ya van a ser diversas situaciones las que van a hacer que estas puedan ascender hacia la vejiga. Entonces ya una vez en la vejiga, estas se van a multiplicar y pues pueden pasar a los ureteros y causarle, ya sea pueden causar la misma infección en la vejiga, o también pueden ya pasar a los ureteros, llegar a los riñones y también causar infección. Te decía que en las mujeres tenía más predisposición debido a que la uretra era más corta y se encontraba lo que era la área vulvar húmeda y la área perirectal. En cuanto a la vía hematógena, te decía que solo ocurría en lo que son las infecciones del parénquima renal, y esta era una de las vías con mayor frecuencia en las infecciones urinarias en los recién nacidos. Una vez que lo que son las bacterias ya empiezan a multiplicarse en la uretritis y en la cistitis, pues prácticamente van a ocurrir cambios de tipo inflamatorio y de naturaleza aguda y limitada a la mucosa. ¿Y qué se va a producir? Entonces va a haber una dilatación capilar, va a aumentar la permeabilidad y pues prácticamente va a haber migración de los leucocitos, lo que va a causar esta infección. Y mientras que en la pielonefritis aguda, las lesiones no solo van a ser
limitadas a la mucosa, sino van a ser extensas y pueden alcanzar hasta los pelvicillos, los cálices renales, la médula renal y los túbulos renales. Y pues prácticamente igual va a haber una congestión de las bacterias y va a haber una infiltración de las células polimorfonucleares como son los neutrófilos, eosinófilos, etc. Y pues pueden causar incluso abscesos, edemas de la médula o alguna dilatación de los túbulos renales si la infección alcanza a los túbulos renales. En cuanto a la pielonefritis crónica, pues igual va a haber esa congestión y también va a haber esta infiltración. Sin embargo, aquí va a predominar lo que son los linfocitos y las células plasmáticas y puede aparecer lo que es la fibrosis intersticial y periglobular. En cuanto a la epidemiología, te decía que en México, de acuerdo a la Dirección General de Epidemiología, en 2017 se diagnosticaron 4.5 millones de casos de infecciones de las vías urinarias, por lo cual se dice que suele ser muy frecuente y en realidad no tiene grupos etarios, sin embargo tiene una mayor incidencia o se observa mayores casos en lo que es el preescolar, en mujeres embarazadas y en ancianos, en todas las personas ancianas. Te decía que en cuanto a la edad preescolar, del 3 al 7% de las niñas y del 1% al 2% de los niños pueden presentar al menos un episodio dentro de los primeros 5 años de vida. Y de este mismo porcentaje puede haber una recurrencia de entre 20 al 30% y va a haber otro segundo evento o pueden haber más eventos en lo que son los siguientes 12 meses. En cuanto a los recién nacidos y a los lactantes, te decía que era más frecuente en los hombres, sin embargo, cuanto más iban creciendo, iban a predominar en las mujeres y eso iba a ser desde la edad preescolar hasta la edad avanzada. Igual se mencionaba que en México, en las personas mayores de 50 años, la incidencia era mayor a comparación de cualquier grupo etario. Y en 2017, creo que acá me falta poner, igual la tasa anual era alrededor de 1.400 casos por cada 100.000 habitantes. Y en las mujeres mayores de los 70, la frecuencia podía llegar hasta un 10 al 15%. Y en cuanto al sexo masculino, la frecuencia podría ser la frecuencia del 1% era debido a la hipertrofia prostática. En el cuadro de la derecha podemos ver lo del boletín epidemiológico y prácticamente podemos observar que esta es una enfermedad que suele ser muy frecuente. Aproximadamente hay entre 44,000 casos hasta ahora o hasta esta semana, que no me acuerdo muy bien qué semana, pero era el último boletín y durante este año y el año anterior se había acumulado 41.580 y podemos observar que en realidad sí es algo frecuente y suele ser igual. Siguiente. Suele también haber infecciones intrahospitalarias que, como ya se mencionó, esas suelen ser igual de mucha frecuencia y suelen ser un poco más graves. Y como igual ya se dijo, esto es debido a diferentes factores de riesgo que se predisponen. Entonces, como les mencionaba, que es el cateterismo, el aumento de la resistencia y también la presencia de pacientes inmunocomprometidos. Te decía que las infecciones de las vías urinarias asociadas a sondas representan entre el 20 al 30% de las infecciones nosocomiales. Y no se han descrito como variaciones geográficas ni estacionales a las infecciones urinarias y tampoco son transmitidas por contacto sexual. Sin embargo, también más adelante en el combate te decía que lo que es la uretritis, creo que era la infección en las vías urinarias que tenía la gente de Escherichia coli menos frecuente si no eran causados por otros agentes. Siguiente. Creo que ya se cambió. Sí. En cuanto a
Sí, a mí. Ok, en cuanto a las infecciones de las vías urinarias, te decía que pueden presentar algunos síntomas generales, ya después voy a hablar algunos de los específicos. Y estaba pues la necesidad constante de orinar, la sensación de ardor al orinar frecuentemente, igual se podía observar la orina con un aspecto turbio o orina con sangre o rosa brillante, que era pues implicaba la presencia de eritrocitos en la orina. También podía haber orina con un olor fuerte y el dolor pélvico en las mujeres, ya sea en la pelvis, como ya se dice, o alrededor en la zona del hueso púbico. Siguiente. Ya ahora les voy a hablar un poquito más de algunos síntomas específicos. La pielonefritis aguda, que es prácticamente la infección de los riñones, pues se puede observar lo que es fiebre alta, malestar, un malestar general, decaimiento, la hiporexia, el dolor lumbar, y pueden coexistir o no síntomas de cistitis. En cuanto a la cistitis aguda, pues era el proceso infeccioso que se localizaba solo en lo que es la mucosa vesical y uretral, y casi siempre, o te mencionaba el libro, que no había presencia de fiebre ni otras manifestaciones sistémicas. Sin embargo, había orina turbia y en ocasiones fétidas, y también podía haber presencia de sangre en la orina, y era mucho más frecuente en mujeres jóvenes. Y en la uretritis aguda, pues uno de los síntomas era la disuria. Sin embargo, como ya se mencionó igual en las clases anteriores, su manifestación central era la descarga uretral, y pues era la única forma clínica en la que la Escherichia coli no es el agente etiológico más común, sino había otros agentes que causaban la uretritis aguda. Siguiente. Si verdad no habría que agregarle ahí en la parte de cistitis que el tenesmo y el flujo rectal y el dolor en la parte baja de la pelvis son otros datos clínicos que sugieren cistitis aguda. Sí, aquí nada más están las características de la orina, pero faltaría el tenesmo, no rectal, el tenesmo y el flujo vesical, ¿sí? Y el dolor en la parte baja, en el hueco pélvico. Esos son otros datos que sugieren cistitis aguda. Pero aquí vale la pena aclarar que las pielonefritis pueden estar o no acompañadas de los datos clínicos de cistitis aguda. O puede ser que tengas todas las manifestaciones sistémicas y no tener orina fétida, ni disuria, ni dolor, ni tenesmo vesical, ni flujo. O sea, aquí tenemos que ser muy cuidadosos con la evaluación de los síntomas, porque la forma más grave de la infección de vías urinarias puede no estar acompañada de síntomas urinarios estrictamente. Las formas menos graves pues dan un cuadro clínico más focalizado a la vía urinaria, como son las cistitis y las uretritis. Y como bien lo señaló, sobre todo en el caso de los adultos jóvenes, los agentes etiológicos más comunes de uretritis no son los gram negativos comunes y corrientes, sino son los agentes que se transmiten por la vía sexual habitualmente. Ella tiene la siguiente. En cuanto a las infecciones de vías urinarias en los grupos de edad pediátrica, también había ciertos síntomas o signos que te podrían ayudar, que en los recién nacidos, lactantes o en los niños menores de 36 semanas había fiebre, ictericia prolongada, decaimiento, hiporexia, rechazo del alimento, vómito, diarrea, dolor abdominal o lumbar, y pues el llanto constante debido durante la micción, debido a que muchas veces existe la presencia de ardor o dolor. No, aquí vale la pena agregar, Silvia, que en los recién nacidos una infección de vías urinarias es igual a septicemia, hasta no demostrar lo contrario, porque ahí habitualmente la puerta de entrada no es ascendente como suele suceder a edades mayores, sino que es por vía hematógena. Porque hay un foco infeccioso a otro nivel, y de ese otro nivel va a acabar también en los riñones. Entonces, en el recién nacido, se cuece aparte, y hay que considerarlo como una septicemia. En los varones fuera de la etapa del recién nacido,
cuando tiene una infección de vías urinarias, puede ser un marcador de malformación de la vía urinaria. ¿Por qué? Porque esa no es una edad en la que es infrecuente la infección de vías urinarias, y cuando empieza a aparecer en lactantes o en los preescolares, pues puede ser que nos esté indicando que existe ya algún proceso estenótico, obstructivo o litiásico en la vía urinaria. Entonces, los varones habría que extender el estudio a buscar factores predisponentes. En las mujeres no. En las mujeres, dadas las condiciones anatómicas, ocurre con cierta frecuencia la infección sin la presencia de factores predisponentes. Entonces, aquí hay que ponerse abusado, porque aquí el sexo puede estar marcando una diferencia entre la fisiopatología de la enfermedad. En términos generales, usted ya nos dijo, y eso es correcto, que la infección de vías urinarias es más frecuente en la mujer, pero esta frecuencia se puede igualar en la etapa del adulto que está llegando a la madurez, o el adulto mayor, cuando el hombre empieza a tener crecimiento de la próstata y empieza a tener obstrucción del flujo de la orina. Entonces empieza a igualar la frecuencia de infección de vías urinarias entre el hombre y la mujer, porque el hombre empieza a presentar una situación que no se presenta en las mujeres y que favorece la retención urinaria. Entonces empieza a igualar las frecuencias entre el hombre y la mujer. Digamos. Ya en cuanto a las infecciones de las vías urinarias asociadas a los catéteres o al catéter urinario, también te decía que había fiebre, que podía ser de inicio reciente o podía empeorar porque ya estaba presente, o igual había escalofríos, letargia, podría haber alteraciones en el estado de conciencia, dolor lumbar o de costado, hematuria, malestar pélvico y dolor suprapúbico. Estos síntomas o signos te decía que era cuando el paciente aún tenía el catéter. Sin embargo, si a los enfermos o a los pacientes ya se les retiraba el catéter, había la presencia igual de otros síntomas, como sería lo que es la disuria, la poliquiuria y la urgencia miccial. En realidad, una infección de vías urinarias por un catéter puede tener los mismos datos que una infección de vías urinarias sin un catéter. Va a depender de si solo es cistitis, si es cistitis o es pielonefritis. Entonces, ¿cuál sería la diferencia entre tener una sonda y no tener una sonda? Que generalmente las infecciones son más graves porque la sonda es un sitio que favorece la persistencia de las bacterias alrededor del material de la sonda, además de que está rota la barrera que regularmente nos protege, el flujo de la orina está todo cambiado, y los agentes infecciosos que se pueden adquirir a través de esta forma podrían ser más agresivos, pero los datos clínicos pueden ser los mismos y la frecuencia de la enfermedad aumenta mucho en el paciente con sonda. Todo esto también depende del manejo que se le dé a la sonda. Por ejemplo, si tú le pones una sonda y la manejas con un sistema abierto donde le quitas, destapas la sonda para orinar y luego la vuelves a tapar, pues hay un problema, ¿no? Hay sistemas cerrados como el que estamos viendo ahí en la fotografía, donde uno no permite que la sonda quede abierta al espacio, y el cambio del circuito es cada X tiempo y es de una manera especial, es un sistema cerrado. Aún así, el riesgo de infección urinaria sigue siendo alto. Y en los hospitales, la infección de vía urinaria asociada a catéter urinario es una causa muy frecuente de comorbilidad y de defunción. Bueno, en cuanto al diagnóstico, pues prácticamente se basa en lo que es la evidencia clínica, y también se suele utilizar lo que es el laboratorio. Te decía que si existía algún tipo de sospecha de pielonefritis o de cualquier infección de las vías urinarias complicadas, debe recabarse lo que es una muestra de orina para realizarle lo que es el examen general de orina, una tinción de Gram y el cultivo. Te decía que para el diagnóstico en sí se utilizaba principalmente lo que es el análisis de la muestra de orina para evaluar o poder observar cómo es
el estudio, como se llama, físico y químico, y también lo que es la sedimentación y la presencia de microorganismos dentro de la orina, ya sean glóbulos rojos, blancos o leucocitos o bacterias, o también había otros signos como eran la presencia de nitritos, que igual que podría significar que había algún tipo de infección en las vías urinarias. Y también en cuanto al cultivo de las bacterias o la prueba de cultivo de las bacterias, este era prácticamente o se realizaba o se suele realizar después de un análisis. Leí que era después de un análisis de laboratorio, pero igual puede ser al principio, y más que nada te ayudaba como que a descubrir o a ya identificar lo que es la bacteria causante de la infección y ya poder dar un tratamiento ya más específico. Y también se podría utilizar lo que es las imágenes o lo que es el ultrasonido o la tomografía, etcétera, si es necesario, y muchas veces se utiliza principalmente cuando había alguna sospecha de anomalías en las vías urinarias, o igual si se podía o se solía utilizar ya en lo que son los infantes, porque como ya se mencionó el doctor, es cuando hay alguna sospecha de alguna enfermedad congénita que podría ser causante de estas infecciones más frecuentes. Muy bien, Silvia, vamos a reforzar lo que usted ya nos dijo. Los estudios que nos ayudan a confirmar si existe o no una infección de vías urinarias, digo, además del alto grado de sospecha clínica, eso es muy importante, ¿no? Porque los estudios los tenemos que interpretar a la luz del cuadro clínico. Hay enfermedades que causan alteraciones en las pruebas de función urinaria que no son infecciosas, y esas también tendríamos que considerarlas. Pero hay un grupo de enfermedades que causan glomerulopatía, inclusive la glomerulopatía diabética, que causan alteraciones en la función renal que se expresan en el general de orina. Entonces es muy importante que sepamos primero los valores normales y que interpretemos el resultado del estudio a la luz de un cuadro clínico. Eso es muy importante. Entonces, los dos estudios que nos ayudan a confirmar o a aproximar el diagnóstico nosológico de infección de vías urinarias es el examen general de orina, ¿sí? Y para lo etiológico, el urocultivo. El examen general de orina, donde investigamos la función renal, la química sanguínea nos puede servir para ver qué tanto está trabajando el riñón, ¿sí? Y el cultivo nos da la etiología de la infección de vías urinarias. Pero aquí tenemos un problema porque el cultivo lo vamos a tomar en una zona que no es estéril y tenemos que procesarlo bien e interpretarlo bien. ¿De acuerdo? Entonces, los estudios de imagen no nos sirven para el diagnóstico de la infección de vías urinarias como tal. No son para eso. Es el complemento para buscar o eliminar una causa predisponente. Pero partimos de que el paciente tiene o no tiene una infección de vías urinarias. O sea, nadie con un ultrasonido me debe decir, tiene infección de vías urinarias. No tiene datos de infección de vías urinarias. Eso lo vemos muy frecuentemente, que nos lo ponga el ultrasonografista y luego nos confunde si no estamos claros de cómo se hace el diagnóstico. Lo mismo va con la tomografía. Claro, el ultrasonido y la tomografía sí nos servirían en caso de complicaciones como la presencia de abscesos o tumores, que ya estamos hablando de otro nivel del diagnóstico, ¿no? Un absceso urinario o un tumor, pues ahí sí los estudios de imagen pues tienen un factor fundamental en el estudio de estos pacientes. Nada más sirve para quedar claros por qué la presencia de nitritos y además de esterasa, que es otra cosa, nitritos y esterasa en la orina, sugiere infección de vías urinarias. ¿Qué son los nitritos y qué son las esterasas? Sí, en cuanto a los nitritos, es lo que iba a mencionar, pues existen pues prácticamente bacterias
bacterias, o si no me equivoco, eran bacilos entéricos gram negativos, que tenían esa capacidad de reducir los nitratos a nitritos, y eso, pues la presencia de bacterias nos ayudaba más a lo que es el diagnóstico o la presencia, podríamos observar lo que es la presencia de bacterias en sí en la orina. En cuanto a lo de la esterasa leucocitaria, se utilizaba más que nada o se podía ver en lo que es la tira reactiva, y era la enzima leucocito esterasa, que era producido por los leucocitos que estaban frecuentes en la orina y que en realidad no suelen estar en un paciente normal, por decirlo así. Y también creo que había presencia de leucocituria, y era se podía observar en lo que es la revisión microscópica, siempre y cuando, no lo tengo puesto, pero sí me acuerdo, y le digo, pues, era en la orina no concéntrica, porque en la sedimentación ya era en la orina no centrifugada, porque en la sedimentación era ya era sin centrifugar. Sí, en la sedimentación era sin centrifugar, y en lo que es la leucocituria, pues prácticamente era la revisión microscópica de la orina centrifugada, y pues se podían observar leucocitos, como se puede decir, y se tomaba que era positivo o había presencia de leucocituria siempre y cuando había la presencia mayor de 5 leucocitos por campo. Y en la sedimentación, la presencia de bacterias en el sedimento, pues era lo que nos indicaba igual. Ya, Perfecto. A ver, le voy a pedir, Mari Carmen. Mari Carmen, ¿está usted aquí con nosotros? No tiene luz, doctor. ¿Quién me lo dijo? Aarón. Aarón, te voy a encargar algo. ¿Qué pasa, doctor? Búscame cuáles son los valores normales de un examen general de orina. Valores normales de un examen general de orina. Bueno, aquí, Silvia, es muy importante que agreguemos esto a ¿cómo se llama? A la presentación, porque son los datos claves para el diagnóstico de infección urinaria. ¿Qué cambios tenemos en el pH? ¿Qué cambio tenemos en la osmolaridad? ¿Qué cambio tenemos en la presencia de células rojas o de células blancas? ¿Cómo es el seguimiento urinario? ¿Cómo vemos las bacterias? Eso es lo que nos ayuda. Bueno, y si son nitritos o esterasa leucocitaria positiva. Voy a empezar por lo último. La presencia o la evidencia de nitritos positivos y esterasa positiva nos están poniendo de manifiesto el exceso de bacterias y el exceso de leucocitos que en condiciones normales no están en la orina. Por eso son dos datos que nos sugieren infección de vías urinarias. ¿Por qué? Porque a través de una reacción enzimática de algo que habitualmente no está en la orina, estamos poniendo en evidencia la presencia de bacterias y de leucocitos. Además, los vamos a ver en el sedimento, los podemos ver en el sedimento. Lamentablemente, si el procesamiento de la orina no es correcto, siempre habrá bacterias. Siempre habrá bacterias. Entonces, es muy importante que procesemos correctamente los estudios. Cuando estamos buscando una infección de vías urinarias, el estudio de la orina se debe hacer en un tiempo no mayor a 30 minutos después de tomada la muestra de orina. Si esto no se hace así, y se hace el proceso 3, 4, 5 o 6 horas después, el resultado nos va a hacer que nos equivoquemos. ¿Por qué? Porque las bacterias crecen logarítmicamente, cada 20 minutos se duplican. Y si tenemos 100, cuando orinamos en 20 minutos ya tenemos 200, y en 40 minutos ya tenemos 400, y en 60 minutos ya tenemos 800. Pero estoy diciendo números pequeños para que lo entiendan, porque hay un criterio bacteriológico para hablar de infección de vías urinarias. Ahorita vamos a ver ese criterio bacteriológico.
Entonces es muy importante que sepamos dos cosas. ¿Cuáles son los valores normales del examen general de orina? ¿Cuáles son los criterios bacteriológicos para interpretar el resultado del cultivo a través de la manera en que se toma la muestra? Porque hay varias maneras de tomar una muestra de orina. Orina del chorro medio, orina tomada por punción suprapúbica, orina tomada a través de un cateterismo vesical. Y cada una de esas cosas se interpretan de manera diferente porque el urocultivo habitualmente siempre va a ser positivo. Entonces lo que tenemos que buscar ahí es la cantidad de unidades formadoras de colonias por mililitro que se desarrollen, porque eso nos ayuda al diagnóstico. Entonces la suma del cuadro clínico más el examen general de orina más el resultado del cultivo, y si tiene datos sistémicos, pues el resultado de la biometría hemática, es lo que nos va integrando, ¿sí?, el diagnóstico nosológico y el cultivo, el diagnóstico etiológico. ¿Sí está claro? Ahorita vamos a ver eso otra vez. Me voy a pasar a la siguiente. Un segundo, ¿no? Aquí. Aquí, Silvia. Ya, sí. En cuanto al tratamiento, te decía que la edad pediátrica depende de la infección. Si la infección urinaria es febril, pues se podría utilizar dos vías, ya sea la vía oral o la vía endógena. Obviamente eso se iba a utilizar dependiendo de la situación del paciente. En caso de la vía oral, se utilizaba cuando se trata un paciente sin malformaciones urológicas o se encuentra químicamente estable. Y obviamente debe haber la aceptación y la tolerancia gástrica para poder utilizar los medicamentos. Te decía que se podían utilizar lo que son las cefalosporinas de tercera generación, como la cefixima o el ceftibuten. Igual ese tratamiento era de forma continua y duraba entre 7 a 14 días y debían ser revalorados al cabo de 28 horas y para ver cómo seguía el paciente. En cuanto a la vía endógena, se utilizaba cuando existía condiciones que indicaban un riesgo de infección sistémica, o bien se trataba de pacientes con alguna uropatía obstructiva o reflujo vesicouretral. Y igual se utilizaban lo que es las cefalosporinas de tercera generación, como la ceftriaxona o la cefotaxima, y también se podía utilizar lo que es los aminoglucósidos como la micasa o la gentamicina, debido a que son útiles en estas enfermedades de infecciones de vías urinarias complejas para tratar lo que son los gram negativos más resistentes, como te mencionaba en ese caso las pseudomonas, y este tipo de tratamiento era de una dosis única diaria. Y también te mencionaba que en ambos casos creo que la duración era de 7 a 14 días, pero no estaba segura porque sí te marcaban diferentes. Y ahí entraba mi duda un poco más en el tratamiento, porque sí. Depende. El tratamiento, sí, déjenme ayudarles. El tratamiento va a depender de cómo clasifiquemos la infección de vías urinarias. Aquella clasificación que nos puso al principio es muy importante para decidir el tratamiento. Y recuerdo que nos puso la clasificación anatómica y luego la clasificación de severidad, ¿sí? Si es complicada o no complicada. Entonces, dependiendo de eso, vamos a decidir la modalidad de tratamiento, o sea, si es oral o es intravenoso o es mixto, iniciamos con intravenoso y luego continuamos con oral. Y también vamos a decidir la duración del tratamiento. Hay muchas modalidades de tratamiento. Por ejemplo, ya vimos que en uretritis hay tratamientos de un solo día, de una sola dosis. Cuando vimos enfermedades sexualmente transmitidas, vimos que las uretritis no gonocóxicas se tratan con una dosis o con 3 dosis o máximo 5 dosis, ¿no? Hay esquemas de un día, esquemas de 3 días, esquemas de 5 días. Eso ya va a ser casi al gusto del médico, ¿no? Las pielonefritis, habitualmente el tratamiento es entre 7 a 10 días. Y puede ser oral o puede ser sistémico. Entonces, ¿de qué va a depender esto? Va a depender de esa clasificación que vimos al principio.
cuál es el nivel de la infección, es alta o baja, y cuál es la severidad, si es complicada o no complicada. Eso es lo primero que tenemos que hacer para decidir la modalidad del tratamiento. Luego, ¿cómo decidimos lo que sigue? ¿Qué antibiótico? Bueno, si consideramos que Escherichia coli es el que lleva el 80% de las veces en infecciones urinarias, lo primero que tenemos que hacer es contemplar un antibiótico que sirva para tratar Escherichia coli. Tenemos muchas opciones, ¿sí? Están las cefalosporinas de segunda generación, están las ampicilinas, están las cefalosporinas de tercera generación, y me puedo ir más adelante, están los aminoglucosas, y me puedo ir más adelante y les puedo decir nombres y nombres y nombres y nombres. Pero aquí tienen puesto uno, por ejemplo, cefalosporinas de tercera generación, está la ceftriaxona, está la cefotaxima, aminoglucósidos tiene la micatina, está la gentamicina, los quinolonas nos pueden servir, ¿sí? En algunos casos la ampicilina o la amoxicilina o el trimetoprim sulfamethoxazol, sobre todo para las bajas, nos pueden servir. Hay una infinidad de antibióticos que podemos usar. Y el tratamiento definitivo, o sea, el ajuste definitivo y perfecto, lo podemos hacer si llegáramos a tener un antibiograma, porque el antibiograma nos puede decir a qué es sensible y a qué es resistente. Pero de primera intención, consideramos tratamiento contra Escherichia coli. Si la enfermedad es grave, tiene muchos datos sistémicos, y además es complicada, debemos considerar un doble esquema de antibióticos, o sea, asociar dos medicamentos útiles para cubrir el mayor número de posibilidades antes de tener el agente causal. Y sobre todo si es adquirida en el hospital y está asociada a una sonda, pues ahí habitualmente no usamos monoterapias, usamos terapias dobles. Generalmente combinamos una cefalosporina con una aminoglucósida. Entonces aquí hay muchas maneras, hay muchos estilos, esta es una forma general. Para ustedes que van a estar en primer nivel, pues podrán tratar todas las uretritis, todas las cistitis, con tratamientos orales, y los medicamentos de elección son cefalosporinas de segunda generación, como la cefixima o ceftibutón, trimetoprim sulfamethoxazol, e inclusive ampicilina en el caso de las embarazadas, ¿no? Es un problema muy frecuente durante el embarazo. Entonces, recordar mucho aquella primera diapositiva que nos puso Silvia, donde está la clasificación, porque de ahí parte nuestras opciones terapéuticas cuando llegamos aquí, ¿no? El diagnóstico preciso va a depender nuestro tratamiento específico. Y la perla en este caso pues sería el resultado del cultivo. ¿Sí queda claro, Silvia? Sí, doctor, sí. Ya no le oí. Sí, creo que ya me escucho. Mira, aquí lo tiene puesto. Sí, de hecho ya lo dividí un poquito más, y también ya lo mencionó usted que en los adolescentes y adultos con infecciones no complicadas pues se utilizaba el tratamiento de lo que es la trimetroprima con sulfamethoxazol, la nitroflurantoína y la citrofloxacina, la levofloxacina y la fosfomicina. Y esto, como ya mencionó usted igual, dependía mucho de cómo se clasificaba el paciente. Es que no me quedaba muy claro, pero ahora ya me queda un poco más claro. Y pues, te decía que la duración común era de 3 días, excepto de algunos casos, de algunos medicamentos que se utilizaban en una toma o en una sola toma, o 5 a 7 días. En cuanto a la pielonefritis, se podría clasificar en elevada o moderada igual, o ya en grave. Y también aquí entendí que en la pielonefritis de enfermedad leve o moderada se iniciaba ya con lo que era una fluoroquinolona, y ya después se utilizaba la cefalosporina, o igual se podrían mezclar si no me equivoco. Y la duración era, como ya usted mencionó, igual de 10 a 7 días, y en las enfermedades, pero este era un tratamiento oral, por vía oral, mientras que en las enfermedades graves ya se utilizaba, ya no era conveniente utilizar esta vía oral, sino ya se utilizaba la vía endovenosa, y también se utilizaban los mismos medicamentos, y ya sean las cefalosporinas de tercera generación o las fluoroquinolonas. Y
En el siguiente podríamos ver igual ya el tratamiento para embarazadas y para asociadas a catéter urinario, pero este era ambulatorio, creo que no leí muy bien o exactamente el tratamiento ya intrahospitalario. En cuanto al embarazo, te decía que eran los antibióticos orales los que utilizaban y se recomendaban entre 10 a 14 días. Y en cuanto a la pielonefritis en una embarazada, era mejor recurrir a la atención hospitalaria para un manejo de líquidos endovenosos, para asegurar lo que es la hidratación adecuada y también iniciar lo que es el tratamiento con cefalosporinas de tercera generación. Y asociados al catéter urinario se recomendaba un tratamiento de 7 días para aquellos pacientes con mejoría rápida y se recomendaba un tratamiento de 10 a 14 días para aquellos con una respuesta lenta. Y ese sería todo. En cuanto a aquí lo que podríamos, para que se nos quede la idea, es, vamos a ver, ¿a quién sí le daríamos tratamiento dentro del hospital público? Primero vamos a ver, si le vamos a dar tratamiento dentro del hospital, es porque el tratamiento ya no es oral, ¿no? Tiene que ser por otra vía, porque todos los tratamientos orales pues los va a poder usar fuera del hospital. Y además, dentro del hospital es porque tiene riesgo de otras cosas o ya tiene complicaciones y tenemos que hacer otras cosas, además de darle tratamiento a la enfermedad de vías urinarias, a la infección de vías urinarias. Entonces, vamos a ver, ¿a quién sí le daríamos sirve el tratamiento dentro de un hospital? Dígame ejemplos. Primero creo que empezando por los niños que tengan infecciones urinarias febriles, obviamente con una duración, si no me equivoco, mencionaba de 48 horas y más. A todos los recién nacidos. A recién nacidos. Todos los recién nacidos tienen que ir al hospital. Igual en cuanto a los que presentan infecciones urinarias complicadas. Todos los lactantes y preescolares con datos de enfermedad sistémica tienen que ir al hospital. Fíjense cómo se lo estoy sintetizando. Recién nacidos, todos al hospital. Lactantes y preescolares con datos de enfermedad sistémica al hospital. Ni siquiera estoy diciendo qué tratamiento, estoy diciendo que en el hospital. Y si es en el hospital, es porque le voy a dar tratamiento, por lo menos el inicial va a ser intravenoso y le voy a buscar otras cosas. Y solo agregaría un grupo más y los otros estaría por ver. ¿Sí? Los que tienen falla el tratamiento. O sea, aquellos pacientes que tienen una pielonefritis y que ha fallado el tratamiento por vía oral y no mejoran, esos también tendrían que ir al hospital. Entonces, recién nacidos, graves y falla el tratamiento, tienen que ir al hospital porque de entrada tienen que iniciar el tratamiento intravenoso y una vez que mejoren hacer el switch al tratamiento oral y darlos de alta. ¿Qué esquema vamos a usar? Pues depende mucho de cuál fue el factor predisponente, de dónde adquirió la enfermedad y qué tan grave lo veamos. ¿Sí? Pero regularmente cuando ingresan al hospital, o por falla o por severidad, generalmente damos esquemas dobles, por lo menos de inicio. Y cuando mejoran hacemos el switch oral, que es cuando podemos decidir si lo vamos a dar de alta para continuar el tratamiento ambulatorio o no. Entonces, aquí es todo un arte, el diagnóstico, y es todo un arte el tratamiento, porque lo que nos está dando el libro son las pautas de cómo debemos hacer las cosas, pero siempre tendríamos que considerar qué paciente estamos viendo, qué paciente estamos teniendo, qué tanto me urge que mejore, qué tanto ha fallado o qué tanto no. Entonces, todo eso hay que considerarlo a la hora de decidir la modalidad de tratamiento que uno le va a dar al paciente. Dígale. Como se menciona, igual es más común en lo que son las mujeres y hay ciertos factores de riesgo, como se mencionó al principio, la anatomía femenina, porque la uretra es más corta, la actividad sexual es más, las mujeres ya tienen una vida sexualmente activa, ya suelen predisponer o tener cierta predisposición a desarrollar infecciones de las vías urinarias, igual el uso de algunos tipos de anticonceptivos, si no me equivoco te mencionaba lo que es el diafragma,
y también la menopausia, porque había esa disminución de estrógeno y provocaba estos cambios en las vías urinarias, lo que los hacía más vulnerables a contraer una infección de las vías urinarias. En la siguiente igual diapositiva te mencioné otros factores de riesgo que pueden ser en general, por decirlo así, que son las anomalías en las vías urinarias. Estos son, como ya se mencionó, son más frecuentes o se pueden ver o sospechar en los bebés o en los recién nacidos. También si existe obstrucciones en las vías urinarias, si eran cálculos renales o una próstata agrandada, podrían predisponer a desarrollar infecciones. Pues como cualquiera de las enfermedades, tener un sistema inmunitario deprimido también podría ser un factor de riesgo, el uso del catete o sonda. Y en cuanto a tener un procedimiento reciente en el sistema urinario, igual podría ser un factor de riesgo que podrían predisponer a estas infecciones. Y creo que es todo. En cuanto a la prevención, te mencionaba que era beber muchos líquidos, especialmente agua, también beber jugos de arándanos agrios, tener hábitos higiénicos. En este incluía también lo que era la forma de limpiarse, por decir que era de adelante hacia atrás, para que ya sea después de orinar o de evacuar, y esto ayudaba a evitar que las bacterias de la región anal se propaguen hacia la vagina o hacia la uretra. Y también el evitar lo que es el uso de ropa ajustada, orinar cuando se sienta la necesidad y no como resistirse. Y también te mencionaba que evitar los lavados vaginales o el uso de productos femeninos. Igual estaba lo que era vaciar la vejiga después de tener relaciones sexuales, y en algunos también te mencionaban lo de beber un vaso lleno de agua después, porque ayudaba a lo que es expulsar las bacterias. Y en caso de que utilices un método anticonceptivo que podría predisponer y cambiar el método para que puedas, pues era como un tipo de prevención, y entre ellos estaba los causantes era el diafragma, como ya se mencionó, igual algunos condones sin lubricante o con espermicidas, que te decía que igual este predisponía más a lo que son estas infecciones. Siguiente. Y creo que ya es la última, lo que es el pronóstico, que te decía que el mejor pronóstico era para aquellas personas que desarrollaban o pacientes que tenían infecciones de vías urinarias bajas, mientras que en los casos de pielonefritis, que son las infecciones de vías urinarias altas, entre el 50 y el 63% quedaban con cicatrices renales. Y pues estas cicatrices, en caso de que sean escasas o restringidas a un solo riñón, no había como que comorbilidades asociadas. Sin embargo, cuando las cicatrices eran grandes, por decirlo, o afectaban a ambos riñones, se producía lo que era una disminución en la filtración glomerular, y entre estos pacientes el 20% iba a conducir a insuficiencia renal crónica, y aún más estaba asociada a lo que son infecciones recurrentes, mientras que el 5% de estos pacientes podían desarrollar hipertensión arterial o el 12% tendría toxemia. Y creo que ya sería todo. A ver, ¿quién tiene el cumate ahí a mano, Silvia? Sí. No, pero usted no puede, pero usted no puede proyectar, no. Usted no puede proyectar, ya me acordé. ¿Quién tiene el cumate a mano y que pueda proyectar? Yo puedo, doctor. ¿Quién? Ayala. ¿Quién fue? Ayala, ahorita lo proyecto. Lo que quiero que me proyecte es un cuadro donde está cómo interpretar el urocultivo. Es un cuadrito donde dice, si tomas la muestra acá, constantes significativas. Es un cuadro de diagnóstico, está en las partes del diagnóstico y es un cuadro de urocultivo. Ahorita busco el cuadro, doctor. Estoy buscando en el libro. Sí, de acuerdo. Aarón.
Sí, doctor. ¿Encontraste lo que te pedí? Sí, lo comparto. Por favor. Ya puede ver mi pantalla. Alright, no. A ver, creo que tengo hecho un desastre aquí conmigo. Permítame, a lo mejor sí, pero yo no lo veo. Déjame ver. A ver, si me salgo me esperan porque tengo aquí un asunto. Ahí está. ¿Lo puedes hacer? Bueno, ¿nos lo puedes describir? ¿A mí me habla, doctor? Claro. Sí, Después es un poquito más grande porque, hijo, a mí me cuesta mucho trabajo leerlo. Ahí está ya. ok, pues aquí pues tenemos la parte del pH Exactamente, el pH. parece como de 4, que va de 4.5 a 8, pero pues generalmente está entre 5 y 6. La densidad, tenemos que la proteína pues debe estar. Nada más déjame ya. Es muy importante el pH. Vea, habitualmente está entre 5 y 6. Y ahí les tienen puesto a la derecha cosas que inclusive no son anormales, que pueden hacer que el pH cambie. Algunas otras son normales. Por ejemplo, hay dietas ricas en proteínas que hacen que el pH baje. ¿Sí? Dieta pobre en proteína que hace que el pH suba. ¿Sí? Enfermedades como la acidosis tubular, ¿sí? Que hace que el pH suba. ¿Sí? Entonces hay cosas que no son infecciones que pueden hacer que cambie el pH, pero también hay procesos infecciosos que hacen que el pH suba o que el pH baja, porque depende del tipo de bacteria, la producción de enzimas que tenga, las modificaciones que hace con los componentes que se tienen en la orina. Entonces, los cambios en el pH es una cosa que puede acompañar a una infección de vías urinarias. Sigue con las proteínas. Ok, las proteínas pues dice que están ausentes, sin embargo pues en el laboratorio vimos que podría haber una pequeña cantidad, pero pues no lo suficientemente importante, ¿no? Este, ¿Cómo se llama? En el examen general de orina, habitualmente no hay proteinuria, pero puede haber una pequeña cantidad. Por ejemplo, cuando uno hace ejercicio, ¿sí? Y ejercicio intenso de alto rendimiento, puede haber proteinuria transitoria. Y en algunas enfermedades que son fuera del riñón, por ejemplo, si te machacas una pierna, atropellan, por ejemplo, la liberación de un exceso de proteico también puede causar proteinuria. Cuando hay fiebre, también puede causar proteinuria. Cualquier cosa que te inflame el riñón puede causar proteinuria significativa. Entonces, la proteinuria es un marcador de inflamación del riñón, no necesariamente un marcador de infección, pero sí o sí la causa más frecuente de inflamación de un riñón es una infección. O sea, cuando hablamos proteinuria, ¿sí? Así con ojos cerrados podemos decir, esto es una infección hasta no demostrar lo contrario. Pero hay que considerar que cualquier cosa que te inflame el riñón causa proteinuria. Y la proteinuria la podemos ver de dos maneras. Libre como proteínas, como la tira reactiva te dice tiene proteínas. O a través de la formación de cilindros, cilindruria. ¿Por qué? Porque la proteína se precipita entre los túbulos renales y esos túbulos funcionan como moldes, ¿sí? Y esos moldes hacen tubitos y esos hacen cilindros hialinos. O sea, la cilindruria hialina es una expresión de proteinuria importante. La proteinuria debe ser mínima o no debe estar. Y cuando existe, nos están marcando que el riñón está inflamado. Entonces, quiere decir que cuando tenemos pielonefritis, podemos tener proteinuria, pero no deberíamos tener proteinuria cuando tenemos cistitis o cuando tenemos cisturetritis. ¿Sí está claro? Viendo cómo el estudio me va marcando el nivel inclusive de la afectación. ¿Siguen? bueno, aquí en nutrición de la glucosa, pues está ausente.
los cuerpos cetónicos también. Tenemos en la bilirrubina ausente, urobilinógeno es menor a 1 miligramo por decilitro. En eritrocitos y hemoglobina ausente. Cámara ya. A ver. Glucosa, cuerpos cetónicos y urobilinógenos no están relacionados con infección de vías urinarias. ¿Sí? La presencia de esas cosas pues, habla de otras enfermedades, por eso ahorita no vamos a tocar esos puntos. ¿Sí? Pues, esos tres elementos, ¿sí? Que de manera regular no están en la orina, ¿sí? Su presencia no está marcando una infección, obedece a otras cosas. Por eso no voy a detenerme mucho a platicar nada de eso. Pero sí, cuando empezamos allá con eritrocitos, ¿sí? Los eritrocitos generalmente están ausentes en las mujeres, sobre todo alrededor de la etapa menstrual puede haber eritrocituria que viene de otro lugar en realidad, ¿no? Hasta 10 eritrocitos por campo o huellas de eritrocitos, pero que están en otro lugar. La presencia de eritrocitos en orina nos está marcando habitualmente lesión en alguna parte del sistema urinario. Si la eritrocituria se acompaña de cilindruria hemática, viene de arriba. Si la eritrocituria es microscópica y está formada por eritrocitos distorsionados, viene de arriba. Si la hematuria es fresca, viene al final o al principio de la orina, si se acompaña de coágulos, ¿sí? Y no está acompañada de cilindros, viene de abajo. Entonces vean cómo con el resultado estoy ya inclusive marcando el sitio anatómico donde probablemente esté la enfermedad. Ahora, la presencia de eritrocitos en orina tampoco es igual a infección de vías urinarias. Cualquier cosa que me inflame o me lesione la vía urinaria, pues me va a ocasionar eritrocituria. ¿Sí? Luego está, ¿cuál? La esterasa leucocitaria, que debe estar ausente, y nitritos, que debe Pero estar fíjense, ausente. ¿qué nos marca la presencia de estearasa leucocitaria? Leucocituria. Exacto. Infección en las vías urinarias. La estearasa me está marcando leucocituria y la leucocituria me está hablando probablemente de infección. En realidad, la presencia de estearasa me marca la presencia de leucocitos, no de infección. La interpretación es que la presencia de leucocitos probablemente y con mucha frecuencia obedezca a una infección. ¿De acuerdo? Esta leucocituria la puedo comprobar cuando hago el estudio microscópico del sedimento. Nada más que la prueba de estearasa es muy rápida, la tengo en un par de minutos sin ningún microscopio, por eso es de utilidad. Pero el estudio más importante para saber cuántos leucocitos tenemos es el estudio del sedimento, ¿no? No debe haber estearasa positiva con sedimento negativo para leucocitos. Ahí hay un problema con alguna cosa. ¿Sí está claro? Sí, doctor. Luego los nitritos. Sí, tenemos nitritos que deben estar Los ausentes. nitritos allá deben estar ausentes. Sí. Y la presencia Aquí de pues, nitritos nos habla de bacteriuria. sí, ¿Por qué? Porque la enzima que reduce los nitritos es una cosa que no tenemos en la orina y que cuando la tenemos debe venir de otro lugar y ese otro lugar habitualmente son las bacterias. Es una reacción enzimática en la orina, ¿sí? Que nos marca que hay una reducción de nitratos a nitritos, nos habla de la presencia de una enzima que sabemos que existen en algunas bacterias. Entonces está marcando una bacteriuria, pero el estudio que corrobora si esta bacteriuria es significativa o no es el urocultivo o el estudio microscópico de la orina. O sea, para los dos anteriores, tanto leucocituria como bacteriuria, el estándar es la observación microscópica. Sin embargo, el estudio con tira reactiva, que es un estudio rapidísimo, nos puede dar una pauta de lo que seguramente podemos encontrar en los estudios más precisos para investigar esas dos situaciones. Sígueme.
Pues tenemos ya que en el examen de los elementos formes, tenemos que en los eritrocitos puede haber pues 3 o menos de 3 por campo, Ya leucocitos lo menos comenté, de... ¿Perdón? ya comenté a qué se puede deber la eritrocituria, ¿no? Sí, Lesión o es, inflamación en cualquier parte de la vía urinaria. en los leucocitos pues el valor sería de los menos de 5 por campo, bacterias ausentes. En cuestión de las células epiteliales planas, de 3 a 5 por campo, epiteliales redondas ausentes, y bueno, cilindros, que los hialinos 3 o menos de 3 por campo, y los demás granulosos, leucocitarios, eritrocitarios, epiteliales ausentes. A ver, fíjense, ahí la cilindruria es muy importante, ¿sí? Porque vean ustedes que salvo los epiteliales, porque tenemos descamación normal de la vía urinaria, salvo los epiteliales, ¿sí? Los demás no deben estar. Cuando tenemos cilindruria, nos está hablando de que la inflamación es a nivel del riñón. Recuerden que el riñón es un órgano compuesto de túbulos, y donde hay, y si el riñón filtra sangre, filtra proteínas y filtra eritrocitos, pues eso se precipita con cierta frecuencia en el sistema tubular y se hacen los moldes de los cilindros hialinos que obedecen a proteínas, ¿sí? Y los granulosos que obedecen a leucocitos y a células epiteliales, y a los blancos, a los leucocitarios que son de leucocitos, y los hialinos y los de eritrocitos que son tubulitos de bastoncitos de eritrocitos aglomerados. Entonces vean ustedes cómo con una buena interpretación del examen general de orina, aunque no tengamos el diagnóstico preciso de la causa etiológica, el cuadro clínico más la buena interpretación prácticamente nos van llevando al diagnóstico y a la clasificación de riesgo de la enfermedad. Es todo un arte hacer esto y es muy importante que ustedes tengan a mano esta tablita, porque con base a esta tablita es cuando pueden decir si algo es normal o es anormal. Ahora te voy a pedir que nos subas esta tablita. Y a Silvia le voy a pedir que la integre a su presentación, Silvia. Integra esta tablita al final de su presentación donde diga anexos y va a poner esta presentación. Una tablita donde diga valores normales del examen general de orina. Está bien, doctor. Sí, sí, ¿Sí? Perfecto. Entonces, a ver si me ponen la tablita de la interpretación del urocultivo. Nos la va a poner María Isabel, ¿verdad? Sí. No sé si ven. Oye. Ahí viene. Todavía no la vemos, pero parece que hay. Aquí es esta. No estoy segura si es esa. ¿Ya? ¿La ven? Sí la vemos. A ver si le quita la barrita que tiene a un lado donde están ustedes, porque fue ahí. La puede agrandar un poquitito, agrándela. Agrándela. Ya, allá. Mire, esta tablita, Silvia, le voy a pedir que también la agregue a las diapositivas. Esta tablita es fundamental para interpretar el resultado del urocultivo. Usted nos dijo al principio una cosa muy importante que hay que considerar. El tercio anterior de la uretra es un sitio que está colonizado por bacterias. Tenemos una microbiota en el tercio más lejano del cuerpo de la uretra, y las veces que tomemos una muestra de orina que pasa a través de ese sitio, será una muestra que llevará una carga de bacterias. Es muy difícil tomar una muestra que no lleve una carga de bacterias, aunque el paciente no tenga, aunque la persona no tenga nada. Entonces eso es muy importante considerarlo para interpretar el valor del que le reporta el químico de ese urocultivo. Entonces también podemos brincar ese tercio contaminado y tomarlo de otra manera. Pero vean que conforme le brincamos eso, la toma se vuelve verdaderamente agresiva y difícil y no ausente de riesgos. Entonces,
habitualmente no tomamos la muestra brincando ese tercio contaminado. Entonces vamos a ver qué dice esta tablita que está en el Cumate y que les voy a decir que se la aprendan bien, porque la interpretación del general de orina y de esta tablita son las dos cosas que son muy importantes para un buen diagnóstico de infecciones vías urinarias, además del conocimiento del cuadro clínico. Pues vean ustedes que hay diferentes métodos de tomar la muestra, ¿no? Está por punción suprapúbica, pero la punción suprapúbica solo lo hacemos en etapas muy tempranas de la vida y tratamos de no hacerlo. Por ejemplo, en el recién nacido, donde la vejiga está muy al alcance de nosotros, ¿sí? Y le podemos llegar con una aguja, pero tratamos de no hacerlo. Y en el adulto es muy difícil y muy riesgoso hacer una punción suprapúbica. Luego está a través de un cateterismo transuretral, que sería la mejor alternativa a la punción suprapúbica, pero también implica el riesgo de meter un catéter urinario que molesta. Algunas veces es verdaderamente difícil meter un catéter urinario. Por ejemplo, ha tocado ver médicos con mucha experiencia que no pueden poner una sonda vesical en una mujer porque no encuentran, ¿sí? O en un varón que ya es un adulto mayor, donde ya tiene crecimiento prostático, donde no pasa. Entonces, no es un procedimiento que sea fácil. Aunque aquí lo que necesitamos es meter una sondita delgada, es un procedimiento que molesta y que habitualmente no lo dejamos como un recurso, ¿sí?, a lo que hacemos más frecuentemente, que es tomar una muestra del chorro medio. Esto es muy importante. Entonces, como la muestra que tomamos es de chorro medio, es una muestra que puede estar contaminada. Vean que aquí necesitamos más muestras para poder interpretar. Ahorita nos vamos a ir a la parte de interpretación. Ahora, ¿cómo debemos tomar una muestra de orina? Es muy importante que la orina que se toma sea la primera orina de la mañana. O sea, esa orina que tiene muchas horas en la vejiga y que si tenemos una infección, ya sea de arriba o de la vejiga, vamos a tener muchas colonias bacterianas. Porque por lo menos todo nuestro horario de sueño ya se estuvieron incubando las bacterias ahí. Entonces es la primera orina de la mañana la que es más útil para el diagnóstico, para procesar una muestra de orina. Esa es la primera condición. La segunda condición es que cualquiera que sea el tipo de toma de muestra, debe haber un aseo de la zona genital, un aseo con agua y jabón antes de tomar la muestra. Y tiene que ser del chorro medio, o sea, el paciente orine un poquito para que se lave el tercio distal de la uretra y recolectar la parte de medio, tratando de que lo que tomemos no sean los contaminantes que están en el tercio de la uretra. Si la toma de la muestra es para un paciente pequeño, que no puede controlar la micción, pues lo tendremos que hacer a través de una bolsita recolectora estéril. Las bolsitas las venden en la farmacia. Tenemos que hacer el aseo genital y le pegamos la bolsita. Si después de 20 minutos no orinó, tenemos que quitarle la bolsita, volverle a hacer el aseo genital y pegarle otra bolsita. Y así hasta que tengamos una muestra confiable. Entonces la toma de la muestra es muy importante. Claro, por cateterismo y por punción, pues hacemos el aseo en ese momento y tomamos la muestra y se acabó. La otra cosa importante es el tiempo de procesamiento de la muestra para el cultivo. La muestra debe ser procesada dentro de los primeros 30 minutos de tomada. Si no es factible hacerlo, ¿qué tenemos que hacer? Pues tenemos que refrigerarla para tratar de que las bacterias no se multipliquen tan rápido. Si no hay opción de tomar una buena muestra y procesarla rápido, mejor no la hagan, porque va a ser cualquier cosa que vamos a malentender. Por eso, generalmente estas muestras de orina se deben tomar en el laboratorio, si es un paciente ambulatorio, o en el hospital, tomarla y llevarla inmediatamente al laboratorio para ver que se procesa. ¿De acuerdo? Luego entonces en la columna de medio está la interpretación, ¿sí?
La interpretación también depende de cómo tomamos la muestra. Si la muestra, la orina que está en la vejiga, debe ser una orina estéril en condiciones normales. Si la muestra la tomo por función suprapúbica y tengo cualquier cantidad de bacterias, ¿sí?, eso es igual a infección de vías urinarias. Eso viene de allá, ¿sí?, porque en ausencia de enfermedad, la orina es estéril en la vejiga y si la tomo por función... ¿Qué pasó acá? ¿Tienes allá una marca? Mira, quítamela. María Isabel, tiene ahí una etiqueta. Creo que es de usted, yo no la puedo quitar. Ahí está. Entonces, si la muestra es suprapúbica, vean, cualquier cantidad de colonias, ahí se fue. Ahí está. Cualquier cantidad de colonias es igual a infección de vías urinarias. Si la toma es transuretral, ¿sí?, vean que aquí ya necesitamos un número de unidades formadoras de colonias, ¿sí?, para hablar de la probabilidad de infección, ¿sí? Mayor o igual a 100.000 unidades formadoras de colonias, sensibilidad del 90%. Y conforme las colonias van creciendo, la probabilidad se va alejando. De tal forma que cuando tiene menos de 1.000 unidades formadoras de colonias, son 10.000, ¿no? De 10.000 unidades formadoras por mililitro, esta prueba se debe considerar como negativa. Y cuando la muestra se toma del chorro medio, fíjense, necesitamos muchas unidades formadoras de colonias, 100.000 unidades formadoras de colonias habitualmente, y de preferencia tomar más de una muestra en días consecutivos. ¿Sí? Y vean aquí las probabilidades. Otra cosa que debemos considerar, pero ya no lo voy a tomar aquí para enredarnos más, es si son gram negativos o gram positivos. Esta tabla, ¿sí?, es una tabla de interpretación de las colonias de bacterias gram negativas, porque cuando son gram positivas se requieren menos unidades formadoras para la aproximación diagnóstica. ¿Por qué menos? Pues porque los gram positivos no son colonizantes de la zona y tenerlos en abundancia pues nos habla de que ahí hay una sobreproliferación. Pero no nos vamos a meter allá. Si tomamos estos criterios, con estos criterios son suficientes. Entonces vean ustedes cómo, con el cuadro clínico, la interpretación del mineral de orina y esta tablita, pues concluimos con el diagnóstico correcto de infección de vías urinarias. Yo a Silvia le voy a pedir que en la parte de diagnóstico coloque también esta tablita en su diapositiva. ¿Sale? Sí, doctor. Muy bien, ¿alguna pregunta, duda o comentario, jóvenes? No tiene una tablita de gram positivos, Silvia. Esta que proyectaron no la tenía, sí la vi en el Kumate, pero ya en el digital que tenía, ese capítulo, de verdad, lo tenían como eliminado, pero sí la había visto. Ya le tomé la foto ahorita acá para que la pueda agregar. Perfecto. Muy bien, ¿alguna pregunta o comentario, jóvenes? No, doctor. ¿Está listo el tema de tifoidea? Sí, doctor, sí está listo. ¿Cuántas diapositivas son? No son muchas, son en total 12. Ándale, Nelson, arráncate con eso. Ok, ahorita, un momentito. Y si no tenemos tiempo de ver los casos clínicos, iniciamos con eso el lunes, y el lunes reforzamos tanto la infección de vías urinarias como la especie de tifoidea. Así que no te voy a interrumpir para que puedas terminar. Todos comentarios, preguntas y casos clínicos a primera hora del lunes. Que ya los tengo listos y preparados aquí. Creo que ya se puede ver, ¿verdad? Ya la estamos viendo. Ok. Bueno, pues yo les voy a hablar sobre ya las primeras enfermedades clasificadas como sistémicas. En este caso, pues la fiebre tifoidea va a tener como etiología
a la Salmonella entérica cerobar typhi, o normalmente mencionada en los libros como Salmonella typhi. Esta bacteria va a ser un bacilo gram negativo móvil y va a pertenecer a la familia Enterobacteriaceae. Y en cuanto a su morfología, bueno, pues entre las medidas va a tener de 2 a 3 micras por 2 a 4, de 2 por 0.4 a 0.6 micras. Ahí en la imagen es una microscopía de barrido en la que se puede ver específicamente su en su morfología. Vemos que es más larga y pues en cuanto a su grosor, pues está pequeñita, ¿no? Al ser móvil, pues debemos tener en cuenta también que tiene flagelos. En la imagen pues se describía la presencia de 12 pares de flagelos largos, y también tenía, como podemos ver en la imagen, una especie de, igual como de flagelos, pero un poquito más cortos. Otra de sus características que le confieren para poder infectar al ser humano es que va a ser resistente a las bajas temperaturas y va a permanecer viable durante varias semanas, por ejemplo, en las aguas de los depósitos o en el suelo. Pasando con la etiopatogenia y la fisiopatología de cómo infecta al ser humano, pues en este caso la infección se va a dar por vía oral, es decir, una vez que los humanos pues ingerimos una dosis suficiente de la bacteria por medio de alimentos o del agua que esté contaminada pues con la misma, es como va a entrar a nuestro organismo. Entonces, una vez que está ingerida, debe sobrevivir en primera instancia pues a los componentes ácidos del jugo gástrico, y esto lo va a lograr a través de diferentes procesos moleculares que produce proteínas y a través de su maquinaria genética que le va a permitir tolerar este ambiente ácido en el estómago. Entonces, una vez que pasa el estómago, va a llegar al intestino delgado, específicamente en el ileum terminal, que es donde, por ejemplo, algunas complicaciones se dan a ese nivel, y es donde va a tener la preferencia para poder invadir las células epiteliales pues, de la mucosa del intestino, ¿no? Y es a través también de la invasión de las células M que va a ser mucho más eficiente esta acción, ya que las células M van a tener unas características fagocíticas para poder internalizar rápidamente pues, en ellas mismas la bacteria, lo que va a favorecer su diseminación del otro lado de la barrera epitelial hacia la sangre. Y pues de esta manera, en estas células M es como va a iniciar rápidamente el procesamiento y la presentación de los antígenos de forma temprana. Así como también como ya mencioné, va a invadir las células M, pues también después de que cruza la barrera intestinal con las otras células epiteliales, la Salmonella typhi va a interaccionar con los componentes del sistema inmunitario, en este caso con los macrófagos y los linfocitos que están en los tejidos linfáticos cercanos, que en este caso se asocia más a las placas de Peyer localizadas pues, en el intestino, ¿no? Y esta interacción va a ser necesaria para que la bacteria pues, se pueda diseminar más allá y pueda infectar hacia otros órganos. Y por último, cuando la bacteria pues, se ha multiplicado y genera una gran cantidad gracias a su replicación, específicamente en los órganos del sistema fagocítico mononuclear, como van a ser el vaso, es cuando van a aparecer de esta manera pues, los síntomas asociados a fiebre tifoidea, que es lo que vamos a ver en unas diapositivas más. Comentando un poco sobre la epidemiología, en general, pues la Organización Mundial de la Salud informa que cada año se enferman aproximadamente entre 11 y 20 millones de personas de fiebre tifoidea. Y en el rango de las personas que mueren están entre 128.000 y 161.000 personas. De acuerdo a esto, también el libro nos comentaba que, pues, como ya dije anteriormente, la infección va a tener origen a través de consumir alimentos o agua que esté contaminada, además con excretas humanas que contengan la bacteria Salmonella typhi, que generalmente va a proceder de un enfermo, aunque pues al final vamos a ver que entre los factores de riesgo pues se encuentran otros puntos que van a favorecer pues la infección en este caso. Y bueno, otra característica que ya se había
dicho es que la Salmonella typhi, pues por sus características, va a permanecer viable en el suelo y en depósitos de agua. Incluso el libro comentaba que puede sobrevivir de meses a años y va a permitir que pues, el agua que nosotros consumimos, si no está correctamente, digamos, limpia, va a ser, y el agua que va a ser utilizada para el riego de hortalizas, pues van a llevar a que la bacteria infecte pues, a las personas que consumen de este agua y de estos alimentos. Y también nos comentaba que entre los grupos etarios en donde pues que se infectan más por esta bacteria y que padecen de fiebre tifoidea, pues va a ser entre los 19 y 44 años de edad más o menos, que es donde se clasifica pues a los adultos jóvenes, pero también en la edad pediátrica se puede presentar y puede predominar en los escolares. De acuerdo a la información epidemiológica que nos presentaba del país, ha habido como pues altas y bajas en cuanto a los casos, ha habido repuntes, aunque en algunas ocasiones pues ha disminuido, ¿no? Por ejemplo, nos dice que en el año 2010 se reportaron un total de 44.757 casos. Sin embargo, a partir del 2014, la cantidad de estos casos pues, disminuyó considerablemente hasta una cantidad de 14.913. Sin embargo, es cuando 3 años después, en 2017, pues se notifican un incremento de los mismos entre 30.429. Y pues en esta siguiente diapositiva es donde vemos las variaciones que ha habido, principalmente pues en los años que acabo de comentar. Y es que, por ejemplo, en la gráfica nos dice que en el 2015 hubo un total de 46.000 casos aproximadamente. En el 2016, pues hubo una baja de ellos con 35.000. Y fue en 2017 donde, de acuerdo al boletín epidemiológico, pues aumentó a 44.000. Y a partir de ahí se ha mantenido, pues, disminuyendo. Y actualmente, de acuerdo a la información de epidemiológica, en la semana 44, nada más, hasta la fecha, nada más se han reportado 14.123. Y pues, por ejemplo, aquí en nuestro estado, no es uno de de las entidades federativas donde hay más casos. Lo podemos ver que pues en el 2015 fue donde hubo mayor de 101 casos, hasta 2019 en donde se presentaron 146 casos y desde ahí pues ha ido disminuyendo notablemente. No vemos que en el 2020 nada más hubo 14 y pues hasta la fecha, en la semana 44, nada más se han reportado 10. Y pues es lo que se ve en la imagen de la derecha, ¿no? En donde, por ejemplo, aquí está señalado, por ejemplo, el estado de Yucatán y nada más tiene 3 casos masculinos y 7 femeninos. Entrando de lleno con el cuadro clínico, el periodo de incubación para la bacteria Salmonella typhi es entre 10 a 14 días para que se puedan presentar pues, los síntomas de esta patología. ¿No? En este caso, pues el paciente va a presentar como síntomas pues, un malestar general, astenia, anorexia, cefalea y poco después de que se hayan desarrollado estos síntomas, va a presentar náuseas y vómitos. También lo característico es que va a haber la fiebre con elevaciones al paso de los días mayores entre 39 y 40 grados centígrados al término de una semana. Y también existe la presencia de manifestaciones digestivas en donde encontramos diarrea moderada, dolor abdominal y meteorismo. En otros casos también podemos encontrar que a la hora de hacer la exploración física del paciente, en los primeros días pues es común notar que el paciente se encuentra en un mal estado general, se encuentra pálido, apático y pues también decaído. Otra característica que podemos encontrar es que en el libro lo describe como una lengua saburral y la faringe congestionada. En este caso, pues no sabía qué era lo de la faringe saburral y lo que pues encontré es que sucedía cuando las papilas de la lengua se elevan y se inflaman, aumentando de esta manera pues el área de superficie de la lengua y con ello va a facilitar que diversos residuos queden atrapados en la misma. ¿No? En otro caso, pues también la información nos decía que la persona puede notar como un sabor desagradable en la boca. Y también algo que no, bueno, en los adultos también se puede encontrar bradicardia y al final de la primera semana aparece la roceola tifoidea, algo también pues característico de la enfermedad en algunos casos, que igual lo podemos ver en la imagen que está acá, arriba a la derecha, en donde pues se va a tratar de una erupción congestiva en
un número reducido y que nada más no es general, sino solamente se localiza en la parte inferior del abdomen y en la cara interna de los muslos, ¿no? Por otra parte, otras de las manifestaciones muy poco comunes van a ser las manifestaciones neuropsiquiátricas, afectando de esta manera pues, el estado general y de conciencia del paciente, presentándose solamente entre el 5 a 10% de los casos. Otra de las manifestaciones que no comenté sobre las digestivas es que, por ejemplo, además de la diarrea, del dolor y de que cuando se palpa el abdomen puede aumentar el dolor o se puede desencadenar el dolor, muchas veces se puede encontrar las áreas hepáticas y esplénicas aumentadas. Y las complicaciones igual. Déjeme comentarle aquí, Nelson, nada más, y me regreso a la anterior, nada más para tocar este punto de la bradicardia. Sí, creo que ya se ve, ¿verdad? Sí, ya lo dijiste, nada más que quiero considerar una situación, porque ¿cuál es el criterio para hablar de bradicardia, Nelson? Para que te voy a plantear una situación para que veas que hay que considerar algunas cosas respecto a ese punto que dice de bradicardia. ¿Cuál sería el criterio para hablar de bradicardia? En el libro mencionaba que pues respecto a la bradicardia, es que era casi, en el libro mencionaba textual que era casi privativa de los adultos, no y adolescentes nada más. Sí, pero Y que también pues ¿cuándo hablaríamos de bradicardia? ¿Cuándo diríamos que hay bradicardia? pues no una disminución de la frecuencia cardíaca. Pues sí, pero ¿cómo sabemos si la disminuyó? Ahorita yo les voy a dar el parámetro. Lo que quiero que entiendan es que hay que interpretar algunas cosas que nos pone el libro, porque en realidad esa bradicardia podría no ser bradicardia en términos de la frecuencia cardíaca. En realidad hablamos de bradicardia cuando la frecuencia cardíaca está por debajo de 60. Pero hay que ver la condición del sujeto, ¿no? Porque hay atletas de alto rendimiento que pueden tener de manera normal frecuencias cardíacas por debajo de 60. Entonces, bradicardia es una frecuencia cardíaca por debajo de 60. En este caso, el paciente podría tener 80 y, entre comillas, tener bradicardia. Por eso es muy importante que consideren lo siguiente que les voy a decir. Cuando una persona tiene fiebre, ¿sí?, la frecuencia cardíaca habitualmente aumenta en 10 latidos por minuto por cada grado de temperatura corporal por arriba de lo normal. O sea que si en condiciones normales yo tengo 70 y en reposo, yo tengo 70 de frecuencia cardíaca y mi temperatura es de 39,5, o sea, 3 grados por encima de lo normal, mi frecuencia cardíaca se debería elevar en 30, o sea, llegar a 100 por minuto. ¿De acuerdo? Sí. Eso es lo que regularmente sucede en cualquier persona que tiene fiebre, en términos generales. ¿Qué pasa con fiebre tifoidea? Entonces, eso que pone el libro como bradicardia no necesariamente es una bradicardia, sino que es una disociación entre la temperatura y lo que yo esperaría que tuviera de frecuencia cardíaca. ¿Sí está claro? Sí. Porque una persona, por ejemplo, que yo llevo una persona con 40 de temperatura y su frecuencia cardíaca es de 70. ¿Eso es bradicardia? No, ¿verdad? No es bradicardia. Pero esa persona con 40 de temperatura, su frecuencia cardíaca debería andar en alrededor de 100 por minuto. Pero no subió, se quedó en 70. O sea, sin ser bradicardia, es una bradicardia relativa a la temperatura corporal que tiene ese paciente. Y eso es algo que nos orienta mucho en fiebre tifoidea porque hay toxinas que hacen que eso suceda con el corazón. Entonces, no podemos hablar de una bradicardia estricta, yo le pondría bradicardia relativa respecto a la temperatura corporal. ¿Sí estamos? Sí, sí. Ándale. Entonces, ese es un dato muy importante que deberíamos considerar. Síganme. Sí. Y bueno, en cuanto a las complicaciones, pues se describen diferentes tipos de inflamaciones, ¿no? Sin embargo, las más frecuentes o las complicaciones más frecuentes
se localizan a nivel intestinal, ya sea perforaciones o hemorragias. Sin embargo, pues las perforaciones suelen presentarse en el 3 a 5% de los casos. Nos mencionaba también que ocurrían normalmente a partir de la tercera semana de la evolución de la enfermedad, y pues como vemos no es tan común. Y se va a tratar de nos decía el libro que se trata de una ulceración y de necrosis de una placa de Peyer localizada pues en el ilion terminal, y en el paciente a veces se puede identificar a través de vómitos, de dolor abdominal y de estreñimiento. Y pues en otro caso están las hemorragias, así como también pues lo que comenté, entre las complicaciones que se describen son miocarditis, endocarditis, meningitis, hepatitis, entre otras infecciones, ¿no? Pasando al diagnóstico, en cuanto al cultivo, bueno, pues el cultivo de la Salmonella typhi en la sangre, el libro menciona que va a ser considerado como una prueba definitiva para el diagnóstico de la enfermedad. En este caso, pues se realiza un hemocultivo, el cual va a tener una sensibilidad entre el 40 y 60%, y nos mencionaba también que se va a requerir entre las etapas tempranas de la enfermedad para tener una mayor sensibilidad y tomarlo pues en ese punto. Se mencionaba un medio de cultivo, el de Ruiz Castañeda, el cual permite el aislamiento del germen en más del 80% de los casos. Es importante también tener en cuenta que si el paciente ha usado previamente antibióticos, pues puede ser un factor en el que disminuya la sensibilidad del hemocultivo, y una vez que se realice pues este tipo de cultivo, tiene que someterse a pruebas de susceptibilidad antimicrobiana pues para determinar si no existe algún tipo de resistencia a algún medicamento. En otro caso, pues encontramos la serología. En este se puede llevar a cabo la reacción de Widal, en la cual es realizada en cepas de Salmonella typhi O901 y H901, las cuales pueden ayudar al diagnóstico de la enfermedad si los títulos en ambos antígenos son de 1 a 160 o mayores. Y bueno, en este caso tiene una buena sensibilidad del 80%. También es conveniente tomar una biometría hemática, aunque pues, los hallazgos suelen ser poco específicos y solo se toma en consideración esta prueba. Puede encontrarse leucopenia hasta en el 40% de los casos, ausencia de eosinófilos en el 77%, neutrofilia moderada en el 50% y valores de hemoglobina bajos. No le cambies, Nelson, no le cambies. Quiero mencionarles algunas cosas. El hemocultivo es el segundo tipo de cultivo con mayor sensibilidad para aislar Salmonella typhi. Sí, te voy a pedir que lo agregues después, Nelson, porque Sí. el que es mejor es el mielocultivo. Es mejor el mielocultivo que el hemocultivo. Entonces, uno diría, ¿por qué no hacer el mielocultivo? Si es el mejor, pues porque el mielocultivo implica hacerle una función de médula ósea, y eso no lo puede hacer cualquiera ni se puede hacer en cualquier lugar, y además duele. Entonces la alternativa al mejor, que sigue en frecuencia de uso de sensibilidad es el hemocultivo. Por eso habitualmente lo que hacemos es tomarles hemocultivos al paciente, y le podemos tomar entre 1 y 3. Sin embargo, en presencia de una alta sospecha de enfermedad y hemocultivos negativos, podemos hacer un mielocultivo. Tiene una pequeña desventaja, entre comillas, el mielocultivo, pequeña, digo, porque después del paciente curado, el mielocultivo puede seguir siendo positivo por algún tiempo. Pero aquí es muy importante que interpretemos el resultado del estudio a la luz de nuestro paciente. ¿Qué otros cultivos pueden ser de utilidad y donde puedo recuperar la bacteria? Pero tendríamos que interpretarlos con su asegún, ¿no? En el coprocultivo, si es una bacteria que llegue y se asiente en el tubo digestivo y que ahí se puede estar eliminando por mucho tiempo, inclusive después de curar a la enfermedad, el coprocultivo es un sitio donde podemos recuperar la bacteria. ¿Cuál es el problema con el coprocultivo y por qué habitualmente no lo usamos de inicio para el diagnóstico? Pues ya se los dije, hay portadores asintomáticos de Salmonella typhi, que la presencia de la bacteria en la materia fecal no es igual a la enfermedad.
El urocultivo a partir de la fase septicémica, que es a partir de la primera semana, también nos puede servir. Quien tenga un urocultivo con Salmonella typhi, y con un cuadro clínico de una enfermedad sistémica, pues eso me está sirviendo igual que un hemocultivo. Entonces tenemos varios sitios que nos pueden servir para tomar la muestra y que tienen utilidades diferentes. En el caso del coprocultivo, pues más bien lo uso para ver qué tanto me sigue eliminando la bacteria, qué tanto voy a impedir que maneje alimentos una persona, ¿no? Pero hay gente que está eliminando la bacteria por muchos meses de haberse recuperado, o hay gente que nunca se ha infectado y que está eliminando la bacteria, y qué es lo que hace que la enfermedad persista entre nosotros. Entonces, hay otras cosas. También hay otras pruebas serológicas que son mejores que las que estamos viendo ahorita, y el lunes las vamos a leer, ¿sí? Ahí ya se las tengo preparadas. Pero sí quería conversar algo de lo que dice la serología. La serología es la reacción de Vidal, es algo que ya habíamos visto antes en una clase muy al principio, cuando vimos aquel tema de las reacciones febriles. La prueba de Vidal, ¿sí?, es parte de ese grupo de estudios que llamamos reacciones febriles. Y Nelson, no se usa para cepas de Salmonella typhi que la tienen. Aquí es muy importante que nos quede claro que la prueba de Vidal lo que mide es la presencia de anticuerpos precipitantes contra dos cosas que los tienes puesto allá, contra el antígeno O y contra el antígeno H. El antígeno O y el antígeno H es el antígeno de otras enterobacterias. La tiene Escherichia coli, la tiene Klebsiella, lo tiene esta que nos da diarrea, bueno, muchas enterobacterias tienen antígeno O y tienen antígeno H. De la presencia de anticuerpos en sangre pueden obedecer a otro tipo de estimulación, no necesariamente por Salmonella typhi. Por eso en algunos lugares la prueba de Vidal ya no la utilizan para diagnóstico. Pero en lugares como el nuestro, donde la seguimos utilizando por su accesibilidad, por su costo y porque está al alcance, necesitamos cierto título para considerarlas como significativas. ¿Sí? Y ahí nos tiene que en las zonas endémicas de tifoidea, para que esto tenga un valor diagnóstico, tiene que tener por encima de 1,80. En algunos lugares por encima de 1,160. Entonces, la razón por la cual tiene muchas falsas positivas es que es un antígeno compartido por Shigella, por Escherichia coli, por tifoidea o por otras enterobacterias. Entonces, hay reacciones cruzadas. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver también un comentario cuando veamos el caso clínico, qué dicen estas personas que discuten el caso clínico respecto a la prueba de Vidal. Y aquí me adelanto un poquito porque ese tema de las reacciones febriles, estamos viendo el primer componente, la primera patología, también vamos a ver brucelosis, que es parte del grupo de pruebas, y también vamos a ver rickettsiosis. ¿Sí? Aquello que, ¿para qué sirven las reacciones febriles? ¿De acuerdo? ¿Síguele en eso? Sí, de acuerdo. Agótalo. Y ya pues pasando ya casi a los últimos puntos sobre el tratamiento, bueno pues el libro igual mencionaba que el diagnóstico debe ser oportuno y el inicio de una terapia antimicrobiana pues son elementos importantes para el manejo del paciente que tenga fiebre tifoidea. Se describen dos grupos de fármacos, pues en este caso los que están demostrados como fármacos de primera línea, en donde encontramos a la ciprofloxacina. En cuanto a su mecanismo de acción, nos menciona que interfiere con la replicación del ADN de la bacteria, inhibiendo a sus enzimas ADN girasa y topoisomerasa 4. En cuanto a sus dosis, pues se recomienda una dosis de 15 a 20 miligramos por kilo por día a través de vía oral, cada 12 horas por 7 días en niños. En adultos se da una dosis de 500 miligramos por vía oral con un mismo patrón de horario y de duración que en los pacientes pediátricos. También se puede utilizar cefixima, la cual ejerce su acción de antibiótico uniéndose pues a las
PPP, que son las proteínas de unión a penicilina, que van a intervenir en la síntesis de pues, las paredes de la bacteria. Y en los niños se administra pues, una dosis de 15 a 20 miligramos por kilo por día, en vía oral cada 12 horas por un lapso de 7 días. En los adultos la dosis es de 200 miligramos por vía oral cada 12 horas por 14 días sin exceder los 3 gramos. Y también se encuentra el cloranfericol, que pues al principio, o sea, el libro mencionaba igual que cuando empezaba a aparecer la enfermedad y se comenzaba a dar pues el tratamiento con este medicamento, pues fue uno de los primeros, aproximadamente en los años 40 menciona el libro, y su mecanismo de acción es que pues va a ser un antibiótico bacteriostático de amplio espectro, el cual va a interferir en la síntesis de las proteínas de la pared bacteriana. Y también su dosis en niños va a ser de 50 a 75 miligramos por kilo por día, repartidos de acuerdo a 6 horas durante 14 días, y en los adultos 500 miligramos con una misma duración y horarios. De acuerdo al grupo de fármacos de segunda línea, igual se menciona la ampicilina, en la cual se administra una dosis de 50 a 100 miligramos por kilo por día, repetidos cada 6 horas durante 14 días en niños, y en los adultos 1 gramo cada 6 horas. También está la amoxicilina, que también como la ampicilina se administra en las mismas dosis e intervalos pues, del tiempo, tanto para los grupos de niños como para los adultos. Y después está el sulfametoxazol trimetoprim, en donde se da una combinación de proporción de 5 a 1, en donde la base es trimetoprim a la dosis de 4 a 10 miligramos por kilo por día, vía oral cada 12 horas durante 14 días en niños. Por su parte, pues en los adultos la dosis se considera de acuerdo a 1 gramo por vía oral cada 6 horas. Y al final, aquí se resumen los factores de riesgo y la prevención, que pues prácticamente son, si en los factores de riesgo nos encontramos pues deficientes medidas de higiene, que como ya vimos, si se consume alimentos o agua que estén contaminados con la bacteria, pues es muy probable que pues nos enfermemos de fiebre tifoidea. Y en este caso, pues se considera cuando las personas no lavan de acuerdo correctamente sus manos o no desinfectan los alimentos que consumen, etc. También el consumo de alimentos y bebidas que, pues, como ya comenté al principio, están contaminados con la bacteria a consecuencia de que no hay un buen saneamiento ambiental y de las medidas de higiene que son deficientes en estos casos, y por eso es más frecuente que se dé la enfermedad si hay contaminación y también por una mala disposición de las excretas. Y por su parte, en lo contrario, la prevención pues se basa principalmente en la mejoría de las condiciones sanitarias, es decir, consumir agua limpia, que esté segura, algunos alimentos pasteurizados, un manejo adecuado de los alimentos y también una disposición de excretas pues que sea la adecuada. Y también el libro comenta sobre 2 tipos de vacunas que se encuentran aprobadas, una vacuna inactivada y una vacuna viva. La vacuna inactivada es de aplicación parenteral y está compuesta por 25, creo que eran microgramos o unidades por gramo de polisacárido capsular 4 de Salmonella Son typhi. microgramos, Nelson. Son microgramos. Sí, microgramos. En el libro nada más aparecía como creo que no estaba correcta la unidad, pero son 25 microgramos del polisacárido capsular 4 de Salmonella typhi cepa TI2. Y pues también está la vacuna viva, que esta se administra por vía oral por medio de cápsulas y está compuesta en una cantidad de 2 por 10 elevado a la 9 de microorganismos vivos liofilizados de la cepa atenuada Salmonella typhi TI21A. Y eso sería todo. Perfecto, Nelson. Bien, la siguiente clase vamos a ver 3 temas: brucelosis, leptospirosis y toxoplasmosis, los 3. La primera media hora vamos a ver un artículo y un caso clínico para reforzar lo que vimos hoy, para preguntas y comentarios si es que los hubiera. Les recuerdo que a partir de la siguiente semana, el martes, vamos a tener clase, porque teóricamente el viernes ustedes deben empezar con el laboratorio. Pero si por alguna razón el viernes no empiezan con el laboratorio, lo tomaríamos para tener clase, para que cuando empiece su laboratorio, les pueda yo ceder un día más y no tengan problemas ustedes con el tiempo. ¿De acuerdo? Sí, doctor.
Perfecto, estamos sobre el tiempo. Nos vemos el lunes. Hasta luego, doctor. Gracias.